de esta gran familia y porque, como decía Jonathan, ¿cierto? Tenemos un mismo Padre, que es tan importante. Bueno, voy a estar orando en este momento para que también podamos alinear nuestro corazón, ¿cierto? Podamos estar unidos en el mismo espíritu para recibir esta palabra del Señor que tanto, ¿cierto?, la necesitamos. Oremos en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos reunimos en tu nombre, mi Dios maravilloso. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nuestro corazón, Señor, sea receptivo a tu palabra, esta palabra la cual nos da vida y nos enseña a vivir. Y sobre todo, Señor, nos hace conocerte mejor, Señor. Gracias por este tiempo, Dios mío. Dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este momento. Como también dice, cierto, Jonathan, y quizás este tiempo ha sido un tiempo de replantearnos, ¿cierto? En cuanto a lo que es ser iglesia. Yo creo que una de las cosas que nos ha ayudado en estos tiempos de pandemia es aprender a ser iglesia. Y a través de estos grupos pequeños en los cuales nosotros estamos trabajando, hemos podido también ver el desarrollo, ¿cierto?, de toda la iglesia, no de algunos nomás, sino que este es una tarea de todos, ¿ya? Quisiera hacer un resumen de lo que la semana pasada un poco exhorté en Mateo 28 para proseguir con eso, ¿ya? El mensaje de hoy. Acá vimos a Jesús después de la resurrección, ¿verdad? Reunidos con sus discípulos. Una de sus reuniones, porque él tuvo más reuniones con ellos, sabemos que Jesús invirtió mucho tiempo con sus discípulos, lo entrenó, los capacitó, pero también, más que nada, era para que recibieran de él la vida, el estilo de vida que él tenía, la relación que él tenía con su Padre, para que a la vez ellos manifestaran esa vida y se reprodujeran en otros. Ellos fueron, en cierta manera, esos testigos presenciales. Ellos, en realidad, tuvieron una vida en común con nuestro Señor Jesús, supieron quién era Él, qué es lo que dijo y lo que Él vino a hacer también, ¿ya? Entonces, hablábamos también del momento en que el Señor Jesús dijo, consumado es. Aquí mi tarea está cumplida, pero ahora, ¿cierto?, viene algo más. Viene algo, ¿cierto?, que estaba en las manos de estos 11 hombres y que era de concluir la tarea o de extender esa obra, ¿ya? Quizás a esta altura ellos ya tenían una plena certeza de quién era Jesús y lo que vino Él a hacer. Así que nosotros también estuvimos mirando en esa oportunidad algunas situaciones o vivencias que tuvieron estos discípulos con nuestro Señor, porque el Señor siempre usaba todo de la vida para enseñar. Al final siempre terminaban, ¿verdad?, ellos adorando a nuestro Señor y confesando que Él era el Hijo de Dios. Por supuesto, como hoy también, quizá habían dudas en ello, pero no por quién era nuestro Señor Jesús, sino por la capacidad que tenían ellos de llevar a cabo esta tarea que les correspondía ahora a ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces es cierto, o nosotros mismos nos pasa que miramos nuestras limitaciones o las circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo, y eso le pasaba a ellos también, pues ellos miraban sus capacidades y se enfocaban, ¿cierto?, en ellos. Ahí aparecía el yo reinando en sus corazones. Y la duda muchas veces también a nosotros nos trae enfocarnos en nosotros mismos y dejar de mirar a Dios y cuando dejamos de mirar a Dios también dejamos de mirar lo que Él hace, ¿ya? O lo que Él está haciendo con nosotros o de qué manera está interviniendo en la vida
de aquellos que están a nuestro alrededor, ¿verdad? La duda, por lo tanto, nos trae estancamiento, no nos trae crecimiento, por lo tanto, tampoco hay reproducción. ¿Y cómo contrarrestamos esto? ¿Cierto? Solamente recordando el plan eterno de Dios, el cual es lo único que a nosotros nos da sentido en la vida, ¿ya? También, ¿cierto? Tenemos que contrarrestarlo con poner nuestros ojos en Jesús, porque en lo que Él es, ¿ya? Y en lo que Él está haciendo. Entonces, el Señor dice que a pesar de todo, de las dudas, y quizás habían algunos entendido y sabían quién eran en Cristo Jesús, pero a pesar de todo eso, ¿verdad? Él no hizo excepción alguna a nuestro Señor, sino que Él dice que nos comisionó a todos, ¿ya? A todos, y ahí estamos incluidos tú y yo. Entonces, cuando Él dice consumado es cuando Él muere y resucita, ese mismo día se te fue asignado a ti una tarea de ir y hacer discípulos, ¿ya? Y ese ir y hacer discípulos involucra muchas cosas porque es muy profundo. Y quizás en esta hora yo quisiera un poco profundizar en algo de la vida del reino de Dios, porque un discípulo, ¿verdad? La característica mayor de un discípulo es la obediencia, ¿ya? Así que estos 11 hombres, ¿cierto?, le siguieron a Jesús porque querían algo más que esta vida temporal. Yo creo que usted quiere algo más que esta vida temporal. Usted quiere algo mayor, algo más sublime. Y eso es un propósito de vivir, ¿ya? Y ellos lo encontraron en Jesús. En Jesús encontraron ese propósito para, ¿verdad?, vivir, para que su vida tuviera un sentido, para que tuviera un valor. Entonces, yo quiero en esta hora, a través de este mensaje, yo sé que cada uno de nosotros tiene una tarea y eso ya lo sabemos. Yo creo que todos nosotros sabemos cuál es nuestra tarea, de ir y hacer, ¿ya? Y esta tarea es para hoy, ¿ya? Sabemos a quién acudir, ¿verdad? Dónde ir, qué objetivo nosotros debemos alcanzar. Pero para nosotros ser fructíferos, amados hermanos, debemos siempre estar revisando, ¿cierto?, nuestro manual de vida, esto que es la Biblia, ¿verdad? A través de la palabra del Señor. Y si lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer, porque hay algunos nuevitos, como estábamos mirando a nuestras hermanas, ¿verdad? Y es muy grato escucharla. Debemos hacerlo conforme a la palabra del Señor, lo que dice ella. Por lo tanto, a través de esta palabra, quiero que nosotros nos examinemos a través de ella, porque usted sabe que aquí, a través de la palabra del Señor, se expone y se presenta la obra del Espíritu Santo, todo lo que respecta con la conversión del hombre. Entonces, si nosotros, amados, obedecemos la palabra del Señor, los mandatos de Dios, esta es una señal que nosotros tenemos un real compromiso con Él. Porque muchas veces, amados, decimos tener un compromiso con el Señor, ¿ah? Pero no somos obedientes a su palabra. Entonces, ¿de qué manera podemos saber nosotros si estamos realmente comprometidos con esta obra y con Dios? Si nosotros obedecemos, ¿ya? Una iglesia comprometida, por lo tanto, es una iglesia que agrada a Dios. A la mayoría de las personas no les gustan los compromisos. Y usted sabe que la palabra compromiso los asusta, quizás huyen cuando se le habla de algún compromiso. Y esto nosotros lo podemos ver hoy en día, por ejemplo, conforme a las relaciones. A las relaciones, usted dice, bueno, te quiero estar contigo, pero sin compromiso, ¿ya? O bien nosotros cuando vamos a un mall, ¿verdad? O estamos en una casa comercial, nos hacen pasar, dice, pase, ¿ya? Mire, sin compromisos, nos dicen. Y es como la palabra justa, pero al final, ¿verdad?
Vemos el sexo sin compromiso, y así es una palabra que hoy en día está de moda, pero esto solamente retrata una generación egocéntrica e hipócrita. ¿Por qué? Porque a la final, ¿cierto? Esa persona que dice, sin compromiso, quiero estar junto, pero sin compromiso, pero en realidad lo único que quiere es que le respondan de manera correcta, ¿ya? Y eso que nos dicen, oye, pero pase, pero no importa que no compre, en realidad lo que está queriendo decir, cómpreme, ¿ya? Lo único que quiere. Entonces, queriendo ser algo, en realidad que no somos. Y esta generación es así, y estamos en medio de esta generación, pero nosotros no somos de este mundo, por lo tanto, nosotros somos personas que nos comprometemos, ¿ah? Nos comprometemos con el Señor, y ese compromiso con el Señor en realidad se va a ver a través de la obediencia. Y yo quiero tomar un pasaje en esta hora, que es en Mateo 18, y lo vamos a estar leyendo. Voy a tomar varias partes de Mateo 18, y para ir entendiendo este compromiso o este mandato que quiere darnos el Señor, es que nosotros obedezcamos. Quiero hablarle de un compromiso personal, de saber que nosotros estamos realmente en el reino de Dios. Y voy a leer Mateo 18, del versículo 1 al 5. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Ya? Bueno, aquí encontramos a los discípulos discutiendo entre ellos quién sería el mayor o el más importante en el reino de los cielos. En este pasaje, primeramente tenemos que entender que el reino de los cielos no es un lugar para buscar posiciones o algún puesto. Nosotros sabemos que quizás estos discípulos aún, ¿cierto?, no le había llegado la revelación completa del reino. Y yo imagino que sin duda aquí ellos estaban mirando un reino temporal de este Mesías, ¿ya? El cual, ¿cierto?, quizás le iba a otorgar algún puesto de jerarquía, ¿ya? Entonces, su vista todavía estaba aquí abajo, en la tierra. Y quizás no lograban ver, ¿cierto?, en ese momento la dimensión gloriosa de la iglesia. Según nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, esta iglesia tiene este poder, ¿cierto?, tan grande que la misma muerte no lo podría vencer, y Él lo declara. ¿Se acuerda de cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Pero a través de esa declaración, nuestro Señor le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, quizá podemos entender que no tenía, ¿verdad?, este entendimiento completo estos discípulos. Y aquí es donde el Señor Jesús les muestra esta entrada al reino de los cielos y quiere ser parte de este reino. Porque, mire, hay una cosa que el Señor hace a través de todas sus enseñanzas. Cuando Él nos enseña, ¿cierto?, en cuanto a cualquier tema, pero principalmente al reino del Señor, esto siempre va a ser completamente diferente a todo lo que nosotros conozcamos. En respuesta a esta discusión, Jesús llama a un niño
y le pone en medio de ellos y le dice, bueno, esta es otra versión, pero le dice, le aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como este niño. Es decir, a uno le impresiona en realidad la forma en que el Señor Jesús enseña, ¿ya? Es decir, es único en la forma de enseñar. Él pone a este pequeñito, ¿verdad?, delante de ellos. Y ¿sabes qué? Y se da cuenta el Señor que en realidad ellos no estaban entendiendo este reino, ¿ya? Y quizá ni siquiera ellos estaban siendo parte de este reino. Y eso es también para nosotros. ¿Estamos en verdad entendiendo lo que es el reino de Dios? ¿O estamos siendo parte de este reino? ¿Tenemos esa claridad? Aquí este pequeñito, este niño se convierte en el verdadero modelo para la vida espiritual. Mire, a veces nosotros entrenamos a los niños para que digan algo, ¿cierto? O hagan algo en un momento determinado, pero cuando llega el momento, ¿qué hacen ellos? Hacen de la suya, ¿ya? Y ellos actúan o reaccionan de acuerdo a lo que ellos son. Y siempre sucede así. Este niño, en este momento, él representa a todos los niños. ¿Y cómo son los niños? Quizás podemos ver este niño ingenuo, sencillo, ¿verdad? Confiado, con una capacidad de asombro, porque los niños se asombran, ¿verdad? Son curiosos, pero sobre todas las cosas son humildes. La humildad, hermano, es tener un concepto correcto de lo que nosotros somos delante de Dios. Pero ¿sabe qué? Conforme a lo que el relato, ¿verdad?, que nos muestra Mateo 18, el ser un niño nos lleva directamente a una relación de padre e hijo, ¿cierto? Con Dios. Y esta es una relación de amor. Y yo creo que eso quería ilustrar nuestro Señor. Esa relación, ¿cierto?, amorosa con el Padre. Y también como papá, como mamá que hemos sido o que somos, nosotros nos preocupamos también de su formación, ¿ya? De su educación. Bueno, el Señor también nos forma, nos trata, nos procesa. Y acá Él muestra a este pequeño niño, ¿verdad?, para darnos una gran enseñanza. ¿Cuántas veces, verdad? Y a los niños, porque hay niños y jóvenes que están escuchando esta palabra, pero ¿cuántas veces hiciste algo que no querías, pero que tu padre te lo pidió? ¿Verdad? El ser un niño para Jesús es ser obediente, ¿ya? Ser obediente a nuestro Padre, aunque no nos guste algo. Muchas veces eso pasa en nuestra vida. Hay cosas que nosotros no entendemos, hay cosas que no nos gusta hacer, pero debemos hacerlo, ¿ya? Entonces, quizás no lo entendamos ahora, pero lo vamos a entender, ¿cierto? Después, cuando tengamos en verdad un mejor entendimiento de lo que es el reino de Dios. Así que, amados, Él sabe por qué te está pidiendo o te está ordenando hacer algo, ¿verdad? Cuando nos llama, por ejemplo, el Señor nos manda a soltar perdón sobre alguien, Él sabe que es mejor para nuestra vida y en un momento de dificultad, sí, o situación muy difícil, no lo vemos así en su momento, pero después que lo hacemos, entendemos el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, con amor obedezcamos. ¿Estamos conscientes de nuestra pequeñez? Comparado, ¿verdad?, con la grandeza del Señor. ¿Estamos conscientes de nuestra ignorancia comparado con todo su saber, ¿ya? Con toda su soberanía, ¿verdad? Estamos quizás conscientes de nuestra
incapacidad de aprender por nosotros mismos este camino de la vida? Porque si usted se da cuenta, el niño es dependiente, ¿ah? Dependiente del padre en todo. El Señor estaba mostrando este reino, esta relación que nosotros debemos tener con nuestro Padre. Entonces, cuando dice que nosotros debemos aquí la palabra volvernos como niños, está diciendo que nos convirtamos en realidad al Señor, que volvamos a Dios. La conversión es una obra de Dios, ¿cierto?, en cada una de nuestras vidas. El Espíritu de Dios sella, ¿ya? Y nos sella a nosotros para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, amados, tenemos que quitar también los velos, porque nosotros arrastramos esto desde nuestra antigua manera de vivir y a veces esas cosas que arrastramos, ¿verdad?, nos impiden ver las cosas del reino como son, porque nosotros interpretamos a nuestra propia manera y quizás siempre lo asimilamos a las cosas de este mundo, ¿ya? Pero el reino de Dios no tiene nada que ver con las cosas de este mundo y los modelos de este mundo no tienen nada que ver con el reino de Dios. Entonces, la primera demanda del reino de Dios es arrepentirnos. Y el arrepentirnos es cambiar nuestra manera de pensar para que también cambie nuestra manera de vivir. Y eso, hermano, no es solamente una vez que tú, cuando llegaste al Señor y dices, ah, sí, yo me arrepentí. Ya, pero esto es diario, hermano. Es siempre, estar siempre, ¿verdad?, buscando del Señor, es siempre, porque siempre aprendemos diariamente, es tan profundo el reino de Dios, que lo que sabemos es poco, ¿verdad?, con lo que realmente el Señor te quiere entregar. Entonces, estar en el reino, hermano, es un compromiso que tú tienes que tener con el Señor. Señor, ¿cierto?, de examinarte delante de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, a la luz, ¿cierto?, de la palabra del Señor, para ver si es que verdaderamente estás en obediencia a Dios. Y esto es tuyo, pues este es un compromiso que tú tienes que tener con Dios. Quizás podemos, cada vez que se nos da una palabra y nosotros podemos decir, sí, Señor, yo me comprometo, pero al otro día sigues haciendo la vida normal. No hay ningún cambio en tu vida. Por lo tanto, ¿qué me hace a mí? ¿Qué es lo que hace ver si en realidad estoy comprometida con Dios? Es mi obediencia. Yo aquí puedo engañar al hermano, puedo engañar al pastor, pero no voy a engañar a Dios, ¿ya? Si soy obediente, en realidad tengo un verdadero compromiso con Dios. Pero si no estoy siendo obediente, ya, en realidad mi compromiso con Dios es, en realidad no hay compromiso con Dios. Entonces, mi compromiso debe ser siempre de tener una búsqueda personal, ¿verdad?, de examinarme. Hay actitudes en nosotros, hermano, miren, nos afloran en nuestras carnalidades, igual, como se dice, pues. Muchas veces también hay competencia entre nosotros, de quién es el mejor, ¿ya? Porque a veces nos sentimos mejor que otro. Y muchas veces también decimos, oh, este me gusta, no, este no me gusta, ¿ya? O me conecto, ¿cierto?, a la reunión, pero voy a ver quién está, a quién le toca, y conforme a eso me quedo. Entonces, amados, estas cosas no debiesen pasar en nosotros. Entonces nosotros tenemos que examinar nuestras actitudes y corregirlas, ¿ya? Buscar, tener esta búsqueda personal con el Señor, ser obediente y decir, oh, en realidad esto no debe estar en mi vida, entonces yo tengo que, ¿cierto?, con la ayuda del Espíritu Santo, estar corrigiendo, porque como decía una de las hermanas aquí, ¿cierto?, estamos en un proceso de santificación, ¿verdad? Entonces estamos corrigiendo, no digo que no aparezcan estas cosas, pero nosotros debiésemos estar
buscando al Señor, teniendo ese crecimiento personal. Hay un propósito, amados, y que es de todo. Y que nosotros, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Pero tenemos que ser hijos igual a nuestro Señor Jesús. Porque el Señor, ¿verdad? Nuestro Dios, Él quiere ser padre de una gran familia. Y ese llamado a ser igual a Jesús es a través del discipulado, ¿ya? Porque ahí, de alguna manera, ¿cierto? Tenemos que abrir nuestro corazón y tenemos que también rendir cuenta de nuestras vidas. Pero también tenemos un llamado que es personal, ¿ya? Nosotros también somos un cuerpo y este cuerpo tiene muchos miembros, pero cada parte también debe cumplir su función. Y tú, amado, tienes una función que cumplir dentro de este cuerpo. Mire, si todos hiciéramos nuestra parte, cumpliéramos esta función, en verdad el cuerpo va a crecer, ¿ya? Y se va a desarrollar y se va a fortalecer. Pero no sirve si uno o dos o tres o un grupo está haciendo solamente su parte. Esto es un llamado para todo, ¿ya? Dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Este cuerpo tiene que estar armonioso, como lo dice su palabra. Entonces, lo primero, nuestro compromiso debe ser con nosotros mismos de crecer, ¿ya? De buscar del Señor, de realmente comprometerme con Él. Y si yo realmente me comprometo, significa que voy a ser obediente a lo que me demande el Señor, ¿ya? Y si no lo estamos haciendo, hermano, pongámonos a cuentas con el Señor porque no lo estamos engañando para nada. Él conoce nuestra vida y conoce nuestra condición. Así que el compromiso debe ser tuyo, amado hermano, que en verdad seamos obedientes al Señor. Mire, ¿quién más que nosotros sabe las cosas buenas y malas que tenemos? ¿Ya? Nosotros mismos. Sabemos cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, las cosas que decimos, las cosas que hacemos. Entonces, tenemos, ¿verdad?, que tener ese real compromiso con el Señor y de estar obedeciendo a su palabra y de estarnos examinando por medio del Espíritu Santo y estar corrigiendo esas cosas que afean nuestra vida, porque nosotros queremos la vida de Dios, queremos manifestar la vida de Dios, ¿cierto? Y reproducirnos en otros, pero reproducir la vida de Dios, la vida de Cristo. Amén. Ese es nuestro primer compromiso. Y quiero hablar también de otro compromiso que es de valorar también a mi hermano, ¿ya? Al que está a mi lado. Y quiero estar leyendo otra parte de Mateo 18, del versículo 11 al 14. Y esta habla de la parábola de la oveja perdida. Y dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de sus pequeños. Bueno, este es un pasaje, ¿verdad?, de la palabra que habla del valor, ¿cierto?, o de la importancia que tienen los que se han perdido. Quizás para nosotros esta palabra no sea muy familiar, pero para ellos en ese tiempo sí.
La parábola que usó Jesús era para mostrar en realidad la urgencia de salir a buscar a los que estaban en esta condición. Urgencia digo porque cuando usted tiene algo urgente, usted deja todo, ¿ya? Todo, todo. Entonces, bueno, y esto comienza así con una advertencia y dice, no debemos menospreciar a nadie. Y hay veces lo hacemos. Le damos menos valor a ciertas personas. Entonces aquí dice que cuando nosotros menospreciamos a alguien, lo creemos que es indigno de nuestro esfuerzo por ir a buscarlo. Dios quiere, amados, que de manera real y visible nosotros mostremos el reino manifestando a Cristo en nosotros. Y este tipo de compromiso que yo les quiero hablar no tiene que ver con nosotros mismos como lo hice al comienzo, sino con darle el valor que Jesús le dio a los que están, cierto, de alguna manera extraviados. Jesús vino a morir por este mundo perdido, y en este mundo perdido estábamos tú y yo. Porque de tal manera, cierto, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda más, tenga vida eterna. Bueno, esta palabra también nosotros la encontramos en Lucas 15. Ahí hay otras dos parábolas, la moneda perdida y el hijo pródigo. Ellas están unidas por la misma temática de los perdidos que fueron encontrados. Acá habla, ¿cierto?, de las 99 ovejas y una, ¿cierto?, es la que se extravía. Ahora, ¿cómo hace el pastor hoy para buscar esa oveja? Sabemos que a través de esta parábola el Señor nuestro Señor Jesús es el pastor, que las ovejas somos nosotros los discípulos, y que la oveja perdida es el que se salió de este camino, ¿verdad? Y que se extravió. Y Jesús es el que va atrás la oveja para que venga de vuelta, ¿verdad? Yo quiero leer aquí en Ezequiel 34. Ezequiel 34 del 15 al 16. Dice, yo apacentaré mis ovejas y yo le daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y la haré volver al redil, la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada y la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Y 34, 31. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres soy, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Entonces, ¿cómo el buen pastor hace esto hoy? ¿Cómo va a buscar a la perdida? La respuesta, yo quiero que la busquemos, sigamos ahí en Mateo. Mateo 18, 15. Seguimos, ¿cierto? 15, 16 y 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Primero, ¿cómo llegamos a estar extraviados? Esa es la pregunta, ¿verdad? Cuando, ¿cierto?, un hermano peca con otro. Y el hecho de no haberse arrepentido, ¿cierto? Esta oveja o este hermano está pecando contra el cuerpo de Cristo porque no se arrepiente. Y quizá este hermano puede estar físicamente, ¿verdad?, muy cerca de los demás, pero
espiritualmente está muy lejos, ¿ya? De la comunión del cuerpo. Esto quizás muchos pueden estar participando de culto, de estudios, ¿cierto? De reuniones, de oraciones, pero su comunión con el cuerpo está rota y está espiritualmente extraviado y separado. Entonces aquí vemos en el versículo 15 que es muy, muy interesante porque dice por tanto, ¿ya? Es decir, lo siguiente es el resultado de lo primero. Entonces, esta explicación práctica de la parábola, ¿cierto? De los 99 ovejas, se la encontramos aquí, en el versículo 15, 16 y 17. Aquí nos explica claramente, ¿cierto?, cómo el Señor busca a su ovejita extraviada, ¿ya? Lo único que quiere hacer el Señor es restaurar esta comunión. Aquel que pecó contra el cuerpo. Primero dice, ve y repréndele, ¿cierto? A solas, por supuesto, con tu hermano. Ahora, si no te oyere, entonces lleva uno o dos contigo para que también, ¿verdad? Como testigo de esta reunión y de esta exhortación. Ahora, si no te oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano. Bueno, la cuarta etapa en realidad es cuando ya no hay arrepentimiento, pero lamentablemente, ¿verdad? Pero siempre va a quedar la esperanza para el futuro y nosotros solamente nos toca tener misericordia, porque lo ideal es que se resuelva en la primera etapa y eso es lo que está mostrando la Escritura. Aquí vemos, ¿cierto?, el proceso descrito por Mateo. Vemos la forma de este buen pastor que dio su vida por sus ovejas y que va por la extraviada, ¿cierto? Pero en este tiempo, amados, Él lo hace por medio de nosotros, ¿ya? Nosotros somos su cuerpo, somos la iglesia del Señor. No despreciemos al Señor si es que nosotros somos en un momento, ¿cierto?, la extraviada. No despreciemos al Señor cuando Él nos viene a buscar. Y si hemos pecado y no nos hemos dado cuenta quizás y hemos rechazado de la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y ahí muchas veces aflora esta carnalidad de la soberbia, del orgullo, ya por ignorar también esta parte de la Escritura. Ojalá no seamos la extraviada, sino que seamos las que vamos a buscarlo, ¿verdad? Alcanzar a los perdidos es voluntad del Señor. Acá la expresión dice que va Él por los montes. Y eso se nos habla del esfuerzo. Mire, siempre, por eso es que yo le digo, el camino de un discípulo es un camino en forma de cruz. ¿Por qué? Porque es un camino donde hay un costo, ¿ya? Hay un sacrificio y aquí también, hermanos, en el caso de nuestros hermanos que por algún motivo se han quedado atrás, ¿verdad? Es un esfuerzo que nosotros debemos estar dispuestos a pagar y alcanzarlo. Porque dice que cuesta más que mantener a 99 justos. Y ustedes lo saben. ¿Cuántas personas se han quedado por tanto tiempo, amados? Y yo lo digo porque estoy en un lugar que trabajo y converso con muchas personas. Y muchas personas de ellas han sido cristianos por muchos años. Fueron, ¿cierto? Y por alguna u otro motivo, por desaveniencia, por heridas, por tantas cosas, se quedaron ahí, se quedaron en el camino. Y no una iglesia que hiciese este trabajo inmediatamente, de ir con él, ¿verdad? De ir a alcanzarlo. Siempre nosotros no tenemos muchas veces el sentido de urgencia, lo decimos, mañana lo llamo. Después pasa un mes, ¿verdad que tenía que llamarlo? ¿Verdad que tenía que verlo? Entonces no tenemos ese sentido de urgencia y recién estábamos hablando de familia, estábamos hablando de relación,
Estamos hablando, entonces Dios, ¿cierto? Si nosotros miramos desde el comienzo de Mateo, lo que él estaba enseñando era el reino de Dios. Entonces muchas veces tenemos estas discusiones o estas disputas y más de alguno queda por ahí ofendido. Entonces, tenemos, amados, que no solamente tener el compromiso, ¿cierto?, de tener nuestra propia búsqueda, que es buena, de tener una relación con nuestro Padre, sino también tener una relación con nuestros hermanos. Entonces, sí, hay un riesgo de dejar los que están, como hablan ahí de las 99, que puede ser hoy en día quizá esas 99, le quitamos, lo hacemos más pequeño, pero en verdad tenemos que muchas veces tomar ese riesgo, dejarla e ir inmediatamente con la que necesita de nosotros. Hermano, es tiempo que nosotros meditemos y reflexionemos sobre lo que significa la esperanza para ellos, de aquellos que están incapacitados para encontrar el camino por ellos mismos, nos requieren, nos necesitan, ¿ya? Ellos no se pueden defender, están en peligro de caminar solos. Mire, el pago por la disposición y el compromiso de ir a buscarlo es el gozo que produce, ¿cierto? El escucharlo, el verlo, en abrazarlo, el llevarlo, porque si se da cuenta, él dice que lo llevaba en los hombros, significa que era incapaz de caminar solo. Entonces, y lo otro, quizás la espera, porque los demás cuando lo ven llegar, ¿verdad? También se regocijan. Y este gozo llega hasta el cielo, a punto, ¿cierto? También de una celebración. Quizá Mateo 18 es bastante extenso, profundo, porque está hablando, ¿cierto?, de la vida del reino. Nosotros quizá estas cosas debiéramos tenerlo como un estilo de vida, amados, de nosotros, de extrañarnos, de hablarnos, ¿verdad?, de exhortarnos, porque en la palabra del Señor nos entrega tantos unos a otros, los unos a otros, orar los unos por los otros, ¿cierto? Soportando los unos por los otros, hospedados los unos de los otros. Entonces hay tantos unos a otros de estar orando, ¿cierto? Que nosotros a veces nos olvidamos de eso, y ese es un trabajo de todo, porque por años, la iglesia funcionó así con los pastores y los líderes que nosotros llamamos servidores, y la iglesia quedó ahí. Pero hoy en día, el ser iglesia, el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros, todos tienen una función y una parte que cumplir en esta tarea, ¿verdad?, de ser familia, porque la familia todos son muy importantes y todos tenemos el valor, ¿cierto?, que nos dio el sacrificio de Jesús, la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él resucitó, ¿verdad?, te está diciendo que esta tarea es tuya, ¿ya? Esta tarea te corresponde. Entonces, quizás como niño, y volvemos al niño, el niño actúa en forma normal, ¿ya? Entonces, para nosotros debe ser natural esta reacción, ya que puede haber en nosotros. El de vivir la vida, de manifestar la vida de Dios debe ser natural. Quizás por hoy día estamos formando disciplina en nosotros, estamos enseñando, estamos reiterando, pero a la larga debiera ser una reacción normal, natural de nosotros, de mostrar la vida de Cristo, de manifestar el reino de Dios, de reproducir a otro, ¿ya? Y nosotros, ¿cierto?, de tener buenas relaciones. Primero, una relación con Dios y también una relación con mis hermanos. El ir a buscar lo perdido también, ¿cierto?, tiene que ver mucho con aquellos que nunca han conocido al Señor, ¿verdad? Entonces, el ir y hacer, ¿verdad?, es ser discipular, pero también evangelizar, traer otros al Señor. Hermano, mire, si nosotros como iglesia nos enfocamos
en estas cosas, en cuanto a ir y hacer discípulos, debiese añadirse, ¿verdad? Por el amor que hay entre nosotros, muchos quieran también nuestro estilo de vida y deseen también entrar a esta gran familia del Señor. Las relaciones son importantes, amados hermanos, y una de las maneras que también estamos trabajando en este tiempo es a través de estos grupos más pequeñitos también para que se produzcan estos lazos afectivos, ¿cierto? También para que podamos cuidarnos, protegernos, para que nadie esté solo, para que nadie esté solo. Entonces, si obedecemos y vamos tras la que se quedó en el camino y le damos el valor que Jesús le dio, entonces mi compromiso con Dios es real. ¿Ya? La obediencia. Hermano, mira, tú tienes, ya sea poco o mucho, pero lo que posees debes expresarlo, ¿ya? Manifestarlo. Yo sé que el Señor está trabajando en cada una de nuestras vidas y quizás podamos seguir leyendo Mateo 18, pero se pondría muy extenso. Pero mire lo que habla Mateo 18, que nosotros no seamos piedra de tropiezo, ¿verdad? Para nadie. Hay ocasiones que caigan estos pequeños. También nos habla del perdón, de cómo perdonar a nuestros hermanos, y esa es la vida del reino, ¿ya? De eso se trata el reino del Señor, nada semejante con lo que este mundo y este sistema nos enseña. Así que cuando estemos cenando con el Señor, acordémonos de aquellos que se quedaron en el camino, que en su momento no fuimos por ellos, ¿verdad? Hay mucho, hermano, hay mucha gente que conoce al Señor, que conoció al Señor en su vida y están fuera de los caminos. Y nosotros debemos de alguna manera, ¿verdad?, recuperarnos y darle el valor que el Señor, ¿verdad?, le dio a cada uno de ellos. Así que tomemos estos dos compromisos. Yo sé que hay más, pero los tiempos también van, pasan, ¿verdad? Pero un compromiso, dos tipos de compromiso. Que tú le busques a Dios, que tengas una relación con Él como Padre y que tú tengas esta relación con tu hermano, ¿cierto? Como tu hermano, ¿verdad? Una relación con el que está a tu lado como tu hermano en Cristo Jesús. Un compromiso que debemos hacerlo delante del Señor, y ese compromiso se va a ver en tu vida si tú obedeces los mandatos del Señor en cuanto a lo que estuvimos viendo. Amén. Eso, el Señor les bendiga. El Señor añada más bendición, ¿cierto? Y que esta palabra también, alguna palabra, algo que usted le haya llegado a su corazón, a su vida, se haga práctico, porque si después, por ejemplo, el día siguiente usted sigue haciendo lo que está haciendo y no toma nada, absolutamente nada, entonces, con mayor razón, debemos examinarnos a la luz de la palabra. Amén. Quiero orar en esta hora para dar término a este espacio y en verdad, cuando cenemos, tengamos en cuenta a nuestro Señor su sacrificio, pero también a nuestros hermanos que están en esta fe junto con nosotros, pero aquellos que se han quedado también, ¿verdad? Por distintas situaciones, y que con el amor que esté en nosotros vayamos y le busquemos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Dios mío. Y Espíritu Santo, te pedimos que tú examines nuestro corazón, Señor, porque nuestro corazón es dado al mal, a pensar mal, Señor. Tú conoces lo oculto que hay en él, las motivaciones, Señor, que nos llevan a hacer las cosas. Ayúdanos a vivir en obediencia, Señor. Que podamos tener este compromiso contigo, Señor, de ser obedientes en todo, Señor, aun cuando no entendamos todas las cosas, Dios amado de los cielos, amar tu ley, porque ella es buena, Señor, y es dada para nuestro beneficio. Ayúdanos, Padre, para que nuestra forma de pensar sea transformada por la revelación de tu palabra, Señor, y que por dirección de tu Espíritu Santo podamos tener entendimiento
y pueda remover aquello que es movible para que quede lo inconmovible, Señor, y podamos saber la grandeza de tu poder. Ese poder que nos habita, Señor, es ese poder para ser entendidos y maduros, fructíferos, expresando la vida de Jesús, cuidando nuestra relación contigo, Padre, y las relaciones con nuestros hermanos, dándole el valor que tú le has dado. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío. Guarda a tus hijos, Señor, a cada uno de ellos, Señor, en el bello nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermano. El Señor esté con ustedes.